vamos a ver un poco del tema de nombres, vamos a ver un poquito del tema de las máquinas, vamos a ver un poco de lo que son las medidas con las que vamos a trabajar, las peinetas con las que vamos a trabajar, cómo ubicar si es un bajo, un alto, un medio, de acuerdo a lo que vamos a querer hacer, ¿ok? Bueno, como pueden notar, la parte izquierda son nombres en inglés y aquí simplemente es su traducción, ¿ok? Entonces, fade es degradado, esa es su traducción. Pero ¿qué es un degradado? Un degradado es la combinación de tres colores: el blanco, que es la parte más baja del corte, puede ser el 0 hasta el medio más o menos; el gris, que viene a ser ya un poco las transiciones; y el negro, que viene a ser las partes obviamente más largas. Entonces esto es lo que tiene que tener un degradado: la combinación de estos tres colores: el blanco, el gris y el negro, ¿ok? Entonces, ahora tenemos muchos tipos de degradados, pero nosotros aquí vamos a ver los principales, o mejor dicho, nos vamos a centrar en los principales, que es el low, que viene a ser el bajo; el mid, que es medio; y high, que es alto. Esto lo vamos a leer de esta forma: low fade, degradado bajo; mid fade, degradado medio; high fade, degradado alto, ¿correcto? Ahora, ¿cómo vamos a ver si es un bajo, o un medio, o un alto? Bueno, esto lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos la representación de una cabeza. Entonces, nosotros, para identificar si es un bajo, un medio o un alto, lo vamos, al principio, como no tenemos mucha práctica, nosotros lo vamos a medir con los dedos, ¿ok? Entonces, el degradado bajo lo vamos a medir un dedo encima de la oreja, ¿ok? Como pueden notarlo aquí, aproximadamente por aquí. Eso quiere decir que de aquí hacia abajo va a ser 0, ¿ok? Ahora, ¿cómo medimos vamos a medir el degradado medio? Vamos a darlo 2 dedos encima de la oreja, aproximadamente por aquí. Eso quiere decir que de aquí hacia abajo todo va a ser 0. Y el alto viene a ser de 3 a 4 dedos aproximadamente, más o menos por aquí. Entonces, más o menos también podemos medirlo 2 dedos a 2 dedos y medio antes de llegar a la corona, ¿ok? Entonces, así vamos a identificar si es un bajo, un medio o un alto. Ahora, como pueden notar, tenemos la palabra skin, que significa piel. ¿Eso por qué lo estamos mencionando? Porque a nosotros, además de hacer cortes en 0, como podemos ver, vamos a hacer cortes desde rasurado, o sea, desde la piel. Entonces, ¿cómo vamos a llamar estos cortes? Low skin fade significa degradado bajo desde la piel; mid skin fade, degradado medio desde la piel; y high skin fade, degradado alto desde la piel, ¿ya? Entonces, como les mencioné, tenemos el fade normal y el skin fade, que es un degradado desde la piel. Puede ser bajo, medio o alto, dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, ¿ok? Ahora, vamos a ver un poquito del tema de las máquinas. Clipper. Clipper es la máquina de corte, la que todos conocemos, ¿verdad? Que es la que tiene una palanquita al costado y nos sirve para, como dice su nombre, para los cortes, ¿ok? Esta máquina de aquí, como medida, tiene 0. Tenemos también la trimmer. La trimmer, como dice su nombre, es una marcadora, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Para marcar, para hacer los marcados de frente, patillas, podemos hacer barba, podemos hacer las nucas, podemos hacer algunas líneas, algunos diseños. Entonces, para eso nos sirve esta máquina. Como medida, esta máquina tiene 2 ceros. ¿Eso qué quiere decir? Que esta máquina es más pegada que esta. O sea, esta te corta más que esta, ¿ok? Ahora, tenemos esta Bolding, que es una rapadora. Ahora, ¿para qué nos sirve esta máquina? Me parece que muchas personas no la saben o no la utilizan mucho. En mi caso, sí la utilizo, es muy importante para mí, para el tema de tiempos.
te ayuda a mejorar bastante tus tiempos. ¿Por qué? Porque esta máquina, al igual que esta, tiene dos ceros. Entonces me dirán, pero entonces ¿para qué voy a comprarme esta si ya tengo esta que corta igual? Sí, la medida sí es la misma, pero la máquina no es igual. ¿Por qué? Porque esta de aquí nos sirve para cabellos cortos y esta para cabello largo. ¿Ok? Tenemos también la shaver. La shaver es una rasuradora, ¿ya? Esta máquina como medida tiene 3 ceros. ¿Esto qué quiere decir? Que esta máquina es más pegada que todas las anteriores. Aquí es donde nosotros vamos a escuchar o vamos a ver lo que es la palabra skin. ¿Qué significa? Piel. Entonces, cada que vamos a pasar nuestra shaver, nuestra rasuradora, vamos a hacer un skin fade. Si es que nosotros no pasamos esta rasuradora o esta shaver, solamente va a ser un fade, o sea, un degradado. En este caso va a ser un skin fade, que es un degradado desde la piel. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la palanquita de nuestra máquina de corte. ¿Se acuerdan que les mencioné? Ahora, les mencioné que la máquina de corte como medida tiene 0. Sí, pero esto es cuando la palanca está cerrada. Ahí como la medida es 0. Ahora, si la palanca está abierta, o sea, aquí, ya no va a ser 0, sino va a ser 0,50, que viene a ser medio. Entonces, cerrada 0, abierta medio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros usamos la palanquita hacia el medio? Entonces, ¿qué es lo más lógico? Vamos a obtener la mitad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la mitad de 0,50? Sería 0,25. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero usar la palanquita un poquito más cerrada? Aproximadamente por aquí. Entonces, aquí vamos a tener lo que es un rango. En esta medida vamos a tener todas las medidas que estén dentro de esto. Por ejemplo, el 0,20, 0,15, 0,10, 0,5. Vamos a representarlo con un 0,15. ¿Ok? Y hacia aquí, o sea, si yo quiero abrir un poquito más la palanquita, o sea, por acá aproximadamente, igual, vamos a obtener un rango de aquí a aquí. Entonces van a estar todas las medidas que estén dentro de eso. Por ejemplo, el 0,30, 0,35, 0,40, 0,45 hasta llegar al 0,50. En este caso lo vamos a representar con el 0,35. ¿Por qué le menciono esto de representar? Porque las medidas no son exactas. La palanquita simplemente se mueve. Entonces nosotros vamos a darle la medida que más o menos nosotros queremos. Pero no quiere decir que sea una medida exacta. Pero más o menos, como les digo, vamos a representarlo de esta forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay algo en común que ven aquí? Todos adelante tienen el 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos con la máquina sola. Ahora, hay el tema de lo que son las peinetas. Ahora, tenemos dos tipos de peinetas. Las originales, que vienen de la 1 a la 8, y las especiales, que solamente son la media y la 1,5. Entonces, si nosotros le ponemos peinetas a nuestra máquina, estas medidas de aquí van a cambiar. Por ejemplo, si yo le pongo la peineta número 1 a mi máquina, aquí por ejemplo cuando esté cerrada ya no me va a cortar en 0, sino me va a cortar en 1, ¿verdad? Aquí si la pongo abierta ya no va a cortar en 0,50, sino va a ser 1,50, ¿correcto? Y si va al medio, 1,25, ¿correcto? Así va a ser también con la 2 aquí, 2,25, 2,50 y así sucesivamente hasta llegar a la peineta número 8. Va a ser lo mismo. Con la media y la 1,5, que son las especiales, va a pasar exactamente lo mismo, pero aquí tenemos que saber esto, que medio es igual a 0,50 y 1,5 es igual a 1,50. ¿Por qué? Porque aquí está en fracción y lo estamos pasando a números. ¿Para qué? Para poder sumarlo con estos números que tenemos aquí. Es sumamente fácil, es lo mismo. Si tenemos la media, aquí, ¿cuánto sería?
medio igual, porque se le agrega el 0, o sea, se le suma con el 0. Ahora aquí, si tenemos medio y tenemos medio aquí, ¿cuánto sería? Sería 1, ¿verdad? Porque medio más medio es 1. ¿Ya? Si lo tenemos aquí, por ejemplo, la peineta media con la palanca al medio, ¿cuánto sería? Sería 0,75. ¿Por qué? Porque le estamos sumando el 0,50 más el 0,25. La suma da 0,75. Con la 1,5 va a pasar lo mismo. La 1,5 aquí va a ser 1,5. La 1,5 aquí va a ser 2, porque 1,5 más medio sería 2. Y aquí sería 1,50 más 0,25 sería 1,75. ¿Correcto? Entonces esas son las medidas con las que nosotros vamos a trabajar. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer la estructura del corte. Cómo nosotros vamos a trabajar en un modelo o en un cliente. ¿Ok? En este caso vamos a hacer un low fade. ¿Qué es un low fade? Es un degradado bajo. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo íbamos a empezar el low fade? Lo íbamos a hacer un dedo encima de la oreja. ¿Ok? Entonces aquí, más o menos por esta altura. Entonces, de aquí hacia abajo iba a ser 0, ¿verdad? Entonces, de aquí hacia abajo es 0 y de aquí hacia arriba vamos a asumir que estemos en 2. ¿Ya? En 2. Vamos a hacerlo en base 2. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que vamos a hacer es subir un dedo encima de lo que ya hemos marcado, aproximadamente por aquí. Y vamos a subir con medio más. ¿Qué quiere decir? Estamos en 0 aquí, entonces seguiría medio, ¿verdad? Peineta especial, ojo. ¿Sí? Medio cerrado. Aquí está. 0,50 que es medio. Entonces, tenemos el 0 y tenemos el medio. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí nos va a dejar una línea. ¿Por qué? Porque el 0 no es igual que el medio. Entonces, esta línea de aquí nos está diciendo que estamos haciendo dos medidas distintas. Pero nosotros no queremos que hagan estas líneas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer un degradado. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer la combinación de colores, combinación de medidas. Entonces, para eso no tienen que haber separaciones. Entonces vamos a borrar esta línea. ¿Cómo la vamos a borrar? Estamos aquí, ¿verdad? Estamos en medio. Entonces vamos a usar la medida anterior. En este caso, el 0. Y vamos a usar la palanca hacia el medio. ¿Qué quiere decir? Vamos a usar el 0,25 para poder borrar esta línea de aquí. Ahí está, 0,25. Entonces eso quiere decir que esta línea de aquí ya nos borró o ya nos va a borrar. Entonces de aquí hacia abajo está todo bien, de aquí hacia arriba todavía no hemos hecho nada. Entonces vamos a subir un dedo más encima de lo que ya tenemos. Vamos a subir con medio más. Ahora ya no estamos en 0, sino estamos en medio. Medio y le subimos medio más, sería 1. Y aquí, como pueden notar, nos va a dejar una línea más. Ahora entre el medio y el 1. ¿Correcto? Entonces tenemos que eliminar también esa línea. Vamos a usar la medida anterior. Ahora estamos en 1. La anterior ya no sería 0, sino sería medio. Entonces vamos a usar la peineta media y vamos a usar la palanca hacia el medio. Eso quiere decir que vamos a borrar con el 0,75. ¿Se acuerdan? 0,50 más 0,25, 0,75. ¿Correcto? Entonces, aquí eso quiere decir que la línea ya nos borró. Entonces vamos a seguir subiendo. Estamos en 1, vamos a subir un dedo más encima. Más o menos por aquí. Con medio más. Si estamos en 1, medio más, ¿cuánto sería? Sería 1,5. Correcto. Ahí está. Entonces, ahora nos va a dejar otra línea más. Tenemos que borrarla también. Vamos a usar la medida anterior. En este caso sería el 1. Y la palanca al medio, como en todas las anteriores. Entonces sería el 1,25. Correcto. Entonces aquí seguiría el 2. Y nos va a dejar otra línea más. Vamos a borrarla con la anterior también, que es el 1,50
y de igual manera con la palanca al medio. Entonces sería el 1.75. Entonces, como pueden observar aquí, el corte ya está terminado, así de fácil como lo pueden notar. Pero aquí hay algunas veces o algunos cabellos que van a hacer que se pueda complicar un poquito. Ahorita lo vamos a ver, pero más o menos esto de aquí lo vamos a ver como una serie para que se le haga mucho más fácil. Como 0, medio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Siempre vamos a subir de medio en medio. Y para borrar las líneas siempre vamos a usar la medida anterior y la palanca al medio. Anterior, palanca al medio. Anterior, palanca al medio. Eso siempre se va a repetir, ¿correcto? Por eso nosotros estamos haciendo esta estructura del corte, porque siempre lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Ok? Ahora, como les mencionaba, por ejemplo, si el 0.25 yo estoy intentando borrar esta línea y esta línea de aquí no me borra, entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos así? No. Nosotros tenemos que hallar la forma de poder borrar esa línea. Entonces, si estamos aquí con el 0.25, para que la línea nos pueda borrar, lo que tenemos que hacer es cerrar un poquito más la palanca. ¿Por qué? Porque cerrando obtenemos una medida menos de la que ya tenemos. Acuérdense, si ustedes abren, la medida es mayor. Entonces, si el 0.25 no les corta, el 0.35 peor, no les va a cortar nada. Entonces tenemos que ir un poquito más cerrado. Entonces vamos a usar el 0.15, ¿correcto? Aquí está, 0.15. Ahora, si el 0.15 tampoco nos llega a borrar, que puede ocurrir en algunos casos, cerramos con suma confianza. Llegamos hasta el 0. Pero aquí nosotros, para poder borrar líneas, vamos a utilizar una técnica que se llama blendeo. Aquí está, blendeo. También la conocemos o la conocen como palanqueo, o de otra manera que lo podemos llamar es cuchareo. ¿Ya? Estas son formas de llamarlo también, pero la palabra técnica es blendeo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? En lo que nosotros vamos a hacer lo que es un muñequeo. Entonces, para poder borrar la línea ya no vamos a hacer de esta forma, sino vamos a hacer esta acción de muñequear. Eso quiere decir que vamos a entrar y vamos a salir. ¿Para qué? Para que ya no nos marque, sino para que nos vaya borrando las líneas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí tenemos 3 medidas, ¿verdad? Estas 3 medidas puede que sea para una misma línea. Entonces, si por ejemplo yo el 0.25 lo voy a pasar, lo que yo voy a hacer es lo voy a pasar más o menos hasta esa altura. Ojo, antes de llegar a esta línea de aquí, del medio. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros queremos que sea una combinación de colores. Si yo le paso el 0.25 hasta arriba, entonces el 0.50 va a desaparecer. Entonces no tiene caso de que le haya pasado antes el 0.50, si lo voy a borrar. Entonces por eso tenemos que hacerlo hasta un poquito antes y saliendo, ¿ya? Mientras más abajo de la línea lleguen, mucho mejor, pero aproximadamente podemos llegar hasta esa altura, ¿sí? Con el 0.15 ya no vamos a llegar tan arriba, sino vamos a ir un poquito más abajo, aproximadamente por ahí, ¿sí? Y si es que vamos a llegar a usar el 0, porque en algunos casos se nos va a complicar más, entonces simplemente vamos a hacer esto. Vamos a borrar sobre la línea. ¿Cómo? Lo vamos a hacer de esta forma. Imaginemos que esta es mi máquina. Entonces el 0.25 entramos y salimos antes de llegar a la línea de arriba. 0.15 un poquito más abajo, entramos y vamos saliendo. Y con el 0 simplemente aquí pasamos la línea y automáticamente salimos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no se pierda esta transición o esta combinación de colores. ¿Ok? Lo más importante es utilizar bien esta técnica del blendeo.
Eso ya lo van a ir obteniendo o lo van a ir mejorando con el transcurso de la práctica.